Hola mis queridas seguidoras, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que está en boca de todos, y sí, tiene que ver con Azal Kaya y sus impactantes palabras en una rueda de prensa que dejaron a la prensa y a sus fans sin aliento. Algunos lazos nunca se rompen, dijo con una expresión llena de emoción, y desde ese momento nada volvió a ser igual. Todo comenzó cuando Azal Kaya apareció en un evento en Estambul, vestida con un elegante traje blanco que resaltaba su serenidad y confianza. La prensa estaba expectante, todos sabían que algo importante estaba a punto de revelarse. Y así fue. Apenas tomó el micrófono, Azal sonrió suavemente y dijo, sé que muchos han estado esperando este momento, y quiero hablar desde el corazón, algunas conexiones permanecen, sin importar el tiempo o la distancia. Estas palabras hicieron que las cámaras destellaran y los murmullos en la sala crecieran. ¿De quién hablaba Azal? ¿A quién iba dirigido ese mensaje tan enigmático? Los periodistas no tardaron en preguntar si se refería a su relación con otros actores o quizás a amistades de la industria que habían marcado su vida. Azal, con una calma sorprendente, respondió, hay historias que nunca terminan, aunque cambien de forma. No todo se trata de amor romántico, a veces son amistades, experiencias, momentos que nos marcan y nos acompañan siempre. Esta respuesta generó aún más especulación, pues muchos recordaron su cercanía con Çağatay Ulusoy, con quien compartió pantalla en el pasado, y cuya química fue inolvidable para sus fans. Las redes sociales explotaron al instante. En Twitter, hashtags como #Azal Kaya y #lazos que no se rompen se convirtieron en tendencia mundial. Una fan escribió, lo que dijo Azal me hizo llorar, todos tenemos lazos así en nuestra vida. Otra seguidora comentó, seguro hablaba de Çağatay, esa conexión nunca desapareció. Y mientras tanto, en Instagram circulaban clips de la conferencia con miles de likes y comentarios. Azal había logrado lo que pocos, convertir unas simples palabras en un fenómeno viral. Durante la conferencia, un periodista insistió, Azal, ¿es posible que hables de una relación pasada? Ella sonrió con misterio y contestó, prefiero que cada quien lo interprete desde su propia experiencia. Yo solo comparto lo que siento. Ese toque de ambigüedad hizo que la noticia se extendiera aún más, porque no solo revelaba algo de su vida personal, sino que también permitía a sus seguidores identificarse con el mensaje. Una mujer en el público incluso gritó, gracias, Azal, por poner en palabras lo que sentimos muchas mujeres. La velada en Estambul siguió cargada de misterio. Después de esas palabras, Azal se mantuvo firme, respondiendo con una sonrisa cada vez que la prensa buscaba una confirmación. La ambigüedad parecía formar parte de su mensaje, como si quisiera abrir un espacio de reflexión más allá de su vida personal. Muchos expertos en medios coincidieron en que lo que había logrado era extraordinario, transformar un instante en un símbolo de algo mucho más universal. Algo que tocaba las fibras emocionales de cualquiera que haya sentido una conexión especial. Horas después, los titulares de los principales portales de noticias turcos y de otros países comenzaron a multiplicarse. Azal Kaya conmueve con palabras enigmáticas, lazos que trascienden el tiempo, el mensaje de Azal. ¿Un guiño a Çağatay Ulusoy? La especulación no cesaba y, mientras más se hablaba, más crecía la expectación por conocer a quién estaban dirigidas esas frases. Las redes no se quedaron atrás. En TikTok, cientos de usuarios editaron videos recopilando momentos de Azal con distintos colegas del medio, acompañados de la frase algunos lazos nunca se rompen. La música melancólica de fondo y las imágenes nostálgicas convertían cada clip en una historia distinta. Para algunos, era evidente que el mensaje iba dedicado a Çağatay. Para otros, podía tratarse de Selin, una de sus amigas más cercanas en la industria, con quien había compartido alegrías y dificultades durante años. La polémica alcanzó incluso a programas de televisión. Panelistas debatían en vivo, analizando el tono de voz, las pausas y hasta la expresión corporal de Azal. Un comentarista afirmó, esto no es casualidad, es un mensaje cuidadosamente planeado.
Otro replicó, yo creo que Asal simplemente habló desde el corazón y no esperaba que la interpretación fuera tan masiva. La conversación se volvió interminable y mantenía al público enganchado día tras día. Pero lo más interesante fue lo que ocurrió después. Asal, lejos de aclarar las dudas, decidió compartir en su cuenta de Instagram una imagen sencilla, un lazo rojo sobre fondo blanco, acompañado del texto "Algunas historias viven en nosotros". Ese gesto alimentó todavía más las teorías. En cuestión de minutos, la publicación acumuló cientos de miles de me gusta y comentarios de fans de todo el mundo que buscaban descifrar el enigma. Lo cierto es que, más allá de a quien estuvieran dirigidas esas palabras, Asal Kaya consiguió algo que trasciende lo personal, convertir su vivencia en un espejo donde millones de personas pudieron reconocerse. Porque todos, en algún momento, hemos sentido que ciertos vínculos permanecen intactos, incluso cuando el tiempo o la distancia parecen separarnos. Un fan en Brasil escribió, Asal me recordó a mi mejor amiga de la infancia, a quien no veo hace años. Los lazos que no se rompen son reales. Desde España, otra seguidora comentó, me hizo pensar en mi abuela, en cómo todavía siento su presencia aunque ya no esté aquí. Y así, cada uno interpretó el mensaje desde su propia experiencia, validando las palabras de la actriz sobre las múltiples formas de los lazos que nos acompañan. El impacto fue tan grande que varias marcas comenzaron a usar la frase en sus campañas publicitarias. Una empresa de joyería lanzó un anuncio con el lema "Algunos lazos nunca se rompen", mostrando pulseras y collares entrelazados como símbolo de unión eterna. El fenómeno había trascendido el ámbito del entretenimiento para instalarse en la cultura popular. Mientras tanto, Asal siguió con su agenda profesional. En entrevistas posteriores, mantuvo la misma postura, no desmentir, no confirmar, solo dejar que el público encontrara su propia interpretación. Las palabras tienen vida propia, dijo en una aparición televisiva. Una vez que las compartes, dejan de ser solo tuyas y se convierten en parte de quienes las escuchan. Esa filosofía terminó por consolidar aún más su imagen como una artista sensible, auténtica y cercana a su público. No se trataba únicamente de una actriz exitosa, sino de alguien que sabía conectar con las emociones colectivas de una manera genuina. Con el paso de las semanas, el eco de aquellas palabras no desapareció. Al contrario, siguió alimentando debates, inspirando publicaciones y fortaleciendo el vínculo entre Asal Kaya y sus seguidores. Quizás nunca sepamos a ciencia cierta a quién dedicaba ese mensaje tan enigmático, pero lo que quedó claro es que logró convertir un instante en una huella imborrable. Un recuerdo que permanecerá en la memoria de sus fans por mucho tiempo. Así que mis hermosas, si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario contándome qué lazos en su vida sienten que jamás se romperán, y por supuesto, darle like para que más mujeres se unan a esta conversación. Las leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.